Muy buenos días, que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Qué bueno poder en esta mañana compartir con ustedes unos temas muy interesantes en lo que tiene que ver en la crianza de los hijos. Hoy voy a hablar de un síndrome que se llama el síndrome del emperador. ¿Habían escuchado eso? El síndrome del emperador o el trastorno TOD, trastorno de oposición desafiante. Entonces, esto tiene que ver con el DSM-5, con el nuevo manual de diagnósticos mentales. Y bueno, yo le voy a leer, quiero citar esto y quiero verlo a la luz de la palabra y lo que está citando. Mire, los cambios en el entorno sociocultural y laboral de las últimas décadas, dice este investigador, han ido labrando un terreno para el surgimiento de algunas conductas disfuncionales en los niños. Uno de los conjuntos de actividades y conductas que más preocupan a los padres es las del hijo que se vuelve el amo indiscutible de la familia, sometiendo a los demás integrantes del seno familiar a sus exigencias y caprichos. Ahí estamos hablando entonces del síndrome del emperador. No sé cuántos oyentes que me están en este momento, están en sintonía, pueden identificarse con esto. Los psicólogos educativos ya han denominado el síndrome del emperador a los niños emperadores, que escogen qué comida hay que cocinar, dónde van a viajar estas vacaciones, la cadena de televisión que se mira en casa, las horas para ir a dormir o realizar distintas actividades, entre otros. En contextos profesionales, el síndrome del emperador recibe el nombre de trastorno de oposición desafiante. Para conseguir sus propósitos, gritan, amenazan, agreden física y psicológicamente a sus padres. Se podría decir que su nivel madurativo en el ámbito de la empatía está subdesarrollado. Por esta razón parece que no sean capaces de experimentar sentimientos como el amor, como el sentirse culpables, como el pedir perdón o tener compasión. Este fenómeno ha recibido el nombre entonces del síndrome del emperador, puesto que los niños emperadores establecen pautas de conductas interpersonales para privilegiar sus caprichos y exigencias por encima de la autoridad de sus padres o tutores. Quien no acata los imperativos del niño es víctima de escandalosos berrinches y hasta agresiones públicas. Imagínate eso. La violencia que ejercen los niños con síndrome de emperador hacia sus progenitores, aprendiendo a controlar psicológicamente a estos, redundan en conseguir que obedezcan y cumplan con todos sus deseos. Esta característica en la personalidad de los niños también ha recibido el denominativo hijos dictadores, a causa del dominio que ellos ejercen en el seno familiar. Ahora, ¿cuáles son las características de un niño emperador? Y ahora lo vamos a mirar a la luz de la palabra, porque quiero citar varios versículos de esto. Los niños emperadores son fácilmente distinguibles, suelen mostrar rasgos de personalidad propios del egocentrismo y tienen una exigua tolerancia a la frustración, es decir, casi extinta. No conciben que sus exigencias no sean cumplidas. Estos rasgos no pasan desapercibidos en el entorno familiar y mucho menos en el escolar, donde sus exigencias pueden ser menos satisfechas. Son niños que no han aprendido a autocontrolarse ni a regularse en sus sentimientos y emociones. Tienen la pericia de conocer las flaquezas de sus profesores o de sus padres, a quienes acaban manipulando con base a amenazas, a agresiones o argumentos volubles. Ahora, causas biopsicológicas del síndrome. A pesar de que algunas investigaciones han tratado de dilucidar las causas genéticas de este síndrome, lo cierto es que existe un gran consenso entre la comunidad científica acerca de que el síndrome del emperador tiene causas de origen psicosocial, no de origen biopsicológico. Es decir, no es una herencia, es el entorno en que se está desarrollando el niño. De este modo se señala la decisiva influencia del cambio en el modelo laboral y social. Lo que estos investigadores demuestran es que el hecho de que papá y mamá ya no permanezcan en casa, especialmente la mamá, no permanezca ya en casa, estos chicos, ya a ellos les salen es a deber, ¿sí? Los padres salen a deberle a estos chicos. Muchos psicólogos educativos y psicopedagogos han subrayado que uno de los factores de crianza que pueden desembocar en que el niño adquiera patrones de conducta del síndrome del emperador es el escaso tiempo de los padres para educar y establecer normas y límites en sus niños.
Las necesidades económicas y el inestable mercado laboral no ofrece a los tutores el tiempo y el espacio necesario para la crianza, ocasionando un estilo educativo de tipo culpógeno. Eso quiere decir que el padre se siente culpable, como no le dedica tiempo. Entonces, a ver, ella se sienta acá y yo llego y le digo, mami, tú sabes que no te puedo dedicar tiempo, pero ahí te regalo el iPad y el iPad, y ahí mismo llegan de una. Y ahí queda, ahí ya queda con todo. Eso es un ejemplo, por favor, no es... Muy bien, siendo proclives en consentir y sobreproteger a los hijos. También se le observará a estos niños una falta de hábitos familiares afectivos, descuidando la necesidad de jugar e interactuar con otros niños socialmente. Uno de los problemas que sirve de caldo de cultivo a la conducta egocéntrica infantil es la actitud ultrapermisiva de los adultos hacia los pequeños, diferenciando entre autoridad y autoritarismo. El estilo educativo imperante de décadas atrás se basó en autoritarismo. Los padres gritaban. Eso lo compré en Estados Unidos, niña, por favor. Los padres gritaban, ellos dictaban órdenes y se ejercía un control punitivo sobre las conductas de los niños. En cierto modo, por medio a volver a caer en este estilo que muchos parecieran que padecieron en sus propias carnes, el estilo educativo actual ha variado hacia el extremo opuesto, con la ultrapermisividad. Es decir, que antes tuvimos unos padres autoritaristas que a pelas que nos dieron, pero el padre de hoy se ha vuelto ultrapermisivista. Por eso es importante recordar que la autoridad no es lo mismo que el autoritarismo. Los padres deben ejercer un grado controlado e inteligente de autoridad de forma sana y adecuándose a las necesidades educativas y evolutivas de cada niño. Ahora escuche esto, que también me gusta. En este síndrome, especialmente en la adolescencia, se da la cultura de todo vale, la ética del hedonismo y el consumismo. Cuando hablamos de educación y de estilos educativos para nuestros hijos, es preciso recordar, dice esta investigación, la crucial influencia de los valores morales del conjunto de la sociedad, puesto que esta forma subestructural de ética compartida, se llama, fomentará ciertos vicios y virtudes negativas o virtudes en la actitud del niño. La cultura consumista actual se abandera del hedonismo, la cultura del placer y la necesidad del ocio y de la prontitud como valores irrenunciables. Lo quiero ya. Papito, pero es que apenas estoy arrancando a trabajar, lo quiero ya. Y ahí quedan los padres expuestos e inmersos en estas conductas. La educación en la familia y en la escuela no pasan desapercibidas. Los padres dubitativos, en otras palabras, padres que carecen de credibilidad, que ejercen una educación pasiva y laxa, descuidan establecer marcos de referencia para las conductas de los hijos, permitiéndoles siempre la réplica, cediendo a sus chantajes y siendo víctimas hasta de agresiones verbales y físicas. El sistema educativo queda saturado también con esto. Mientras los padres han cedido ya toda autoridad a sus hijos, los maestros se ven en una disyuntiva, en una tesitura de marcar límites a los niños que han sido educados para desobedecerlos y desafiarlos en pos de sus exigencias. El niño emperador en la adolescencia. En la etapa de la adolescencia, ay señor, los niños emperadores han consolidado sus pautas conductuales y morales, siendo incapaces de concebir algún tipo de autoridad externa que les imponga ciertos límites. Es decir, son los típicos niños que ponen en la puerta de su cuarto, sí, no siga sin ser autorizado. Son los típicos niños que desafían la autoridad del padre. No voy a ir a estudiar, punto, es que yo no voy. Y tienden a mandarse solos. Ahora, el padre, con una autoridad laxa y permisiva, pues simplemente cede a todo esto, ya que sus padres también están llenos de problemas y angustias. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, especialmente allí. Termino con esto. Los profesionales de la psicología y la salud mental están de acuerdo en que es imprescindible fraguar unos sólidos cimientos en la educación de los niños, para educar a los futuros niños, adolescentes y adultos sanos, libres y responsables. Es preciso no renunciar a poner límites claros. Es preciso no renunciar al castigo, permitir a los niños experimentar cierto grado de frustración para que puedan comprender que el mundo no gira en torno de su ego. Es decir, hay que enseñarle al niño a perder y a ganar. Los padres que todo se lo dan
o el padre que por más bien no entrar en discusión con sus hijos, simplemente ceden a sus pretensiones, o el padre que termina siendo el hijo el consejero del papá, termina el hijo diciéndole cuáles son las pautas de crianza para ese padre. Tener mucho cuidado con esto. Ahora, ¿qué dice la palabra frente a esto? La palabra dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La palabra le exhorta que lo corrija. La palabra dice que lo castigue. Ahora, yo sé que hoy hablar de castigo no solamente es hablar del golpe, del maltrato físico, sino que hay otras formas de castigo. Sin embargo, ay Jesús, sin embargo, yo considero que cuando el niño desafía la autoridad, escúcheme en esto, el niño no se le debe de castigar si dejó caer un vaso con agua, si dejó caer el celular, si pasan cosas normales. Un ejemplo, se calla, no mentiras más. Pero sí cuando el niño desafía la autoridad. James Dobson dice que cuando el niño desafía la autoridad necesita corrección. Entonces es importante hacer ello. Además, porque recuerde que la palabra dice en 1 Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y entonces resalta dos términos allí, lo que es la rebelión y la obstinación, que son dos características de estos niños. Entonces, quiero hablarle a padres en esta mañana que me dicen, yo tengo problemas con mi hijo, yo tengo problemas con mi hija, yo tengo problemas con ellos porque yo soy una persona laxa, yo no tengo autoridad en la casa. Pues bien, yo quiero ayudarle en eso. Así que en esta hora, ya se ha ido el tiempo, debemos orar, debemos terminar el programa, pero recuerde que usted me puede llamar, recuerde que usted puede comunicarse conmigo y con mucho gusto le estaremos ayudando en estos casos. Oremos. Padre, yo te pido, Señor, que traigas sabiduría al corazón de los padres que me están escuchando. Yo te pido, Señor, que vengas en ellos con autoridad y les ayudes a establecer los límites y las pautas de crianza para esos hijos. Hoy, Señor, yo te pido que liberes a nuestros hijos de todo síndrome del emperador. Que nos ayudes, Señor, y te pedimos también perdón si nosotros, Dios, a causa de la culpa de no poder estar con ellos, entonces cedemos a las pretensiones para que ellos no crezcan emocionalmente en amargura, en resentimiento. Al contrario de eso, estamos haciendo un gran daño cuando cedemos a todas las pretensiones de ellos. Por favor, Señor, ayuda a cada padre de familia que me está escuchando en esta mañana. Te lo pido en el maravilloso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios los bendiga, Dios los guarde. Nos vemos en un próximo programa. Hasta entonces. Hasta aquí tu programa, Tu Familia Vale la Pena. Si necesitas consejería espiritual, comunícate al 310-560-2263 o escribe al correo electrónico tufamiliavalelapena@yahoo.com. La Iglesia Remanente Pereira te invita a sus reuniones miércoles 7 de la noche y domingos 9 de la mañana y 11 de la mañana en la calle 21, número 1014 en Pereira. Tu familia vale la pena.